Army, sé que hoy venían aquí esperando celebrar, y yo también quería celebrar, de verdad, porque tenemos noticias G-Cook que merecen toda nuestra energía y toda nuestra alegría. Jungkook ya está en Corea, en 3 días tenemos concierto en Busan, y acaba de salir un detrás de cámaras de la promoción con Oreo que nos dejó a todas sin palabras. Hay razones para estar felices, hay razones para estar emocionadas, pero también hay algo que no puedo ignorar, algo que llevo 2 días siguiendo y que, lejos de calmarse, está yendo a peor. La funa a Jimin no solo sigue, ha escalado, y ha escalado de una manera que francamente no recuerdo haber visto antes con ningún otro miembro de BTS. Lo que empezó como un ataque más de las vecinas se ha convertido en algo mucho más organizado, mucho más sucio, mucho más difícil de ver sin que se te rompa algo por dentro. Así que hoy vamos a hacer las dos cosas. Vamos a celebrar lo que merece ser celebrado porque Jimin y Jungkook nos lo están dando todo y eso no lo vamos a dejar pasar. Pero también vamos a hablar de lo que está pasando sin taparnos los ojos, sin fingir que no existe, y vamos a defender a Jimin. Otra vez, las veces que haga falta. Antes de que sigamos, necesito pedirles algo. Hoy, más que en cualquier otro video, dejen un comentario de apoyo a Jimin. No importa lo que digan, solo que lo digan. Un comentario, una palabra, un corazón. Porque en este momento Jimin necesita saber que tiene gente de su lado y nosotras somos esa gente. Así que por favor, antes de que salgan de este video, dejen ese comentario. Y si todavía no se han suscrito, es el momento. Aquí defendemos a Jimin y celebramos el Jikook siempre. Empecemos por las buenas noticias, porque sí las hay y son muy buenas. Jungkook ya llegó a Corea. ¿Llegó bien? Llegó seguro. Y eso ya es suficiente razón para respirar tranquilas. Sabemos lo que es seguir cada movimiento de estos chicos cuando están viajando. Esa mezcla rara de emoción y angustia hasta que confirmas que llegaron bien. Así que lo primero es lo primero. Bienvenido a casa, Jungkook. Pero hay algo que hace que este regreso sea todavía más especial. Porque en 3 días, BTS tiene concierto en Busan. Busan, la ciudad de Jimin, la ciudad de Jungkook. El lugar donde los dos crecieron, donde construyeron quiénes son antes de convertirse en lo que el mundo conoce hoy. Para las G-Cookers, Busan no es solo una ciudad en el mapa, es un símbolo. Es el principio de todo, es el lugar que une a estos dos hombres de una manera que va mucho más allá de un grupo de música, mucho más allá de una carrera compartida. Cada vez que BTS actúa en Busan, el ambiente es distinto. Hay algo en el aire que no existe en ningún otro escenario. Jimin y Jungkook vuelven a casa juntos, suben a ese escenario frente a su gente, y algo en su energía cambia. Se relajan, se abren. Son ellos de una manera que a veces en otros escenarios está más contenida. Así que sí, Jungkook ya está en Corea. Y en 3 días estarán los dos en Busan, y eso para nosotras es exactamente el tipo de noticia que te hace sonreír, incluso cuando tienes el corazón pesado por todo lo demás. Ahora hablemos del detrás de cámaras, porque esto es lo que necesitaba contarles desde que lo vi. Dentro del material que salió del behind de las promociones de BTS con Oreo, hay un momento que se quedó grabado. No es un momento largo, no es algo espectacular que cualquiera notaría a primera vista. Pero para quienes llevamos tiempo observando la dinámica entre Jimin y Jungkook, es exactamente el tipo de momento que lo dice todo sin decir nada. El grupo está reunido. Están todos, y en medio de todo ese movimiento, de toda esa energía de grupo, Jimin y Jungkook están el uno frente al otro, bailando, sonriendo, en sus bromas de siempre, en esa burbuja suya que existe desde que tienen 16 años y que ninguna cantidad de tiempo, de distancia ni de ruido externo ha conseguido romper. No están actuando para la cámara, no están en el escenario, están en un rodaje con el grupo entero alrededor en medio de un día de trabajo y aún así se encuentran, aún así se buscan, aún así terminan los dos juntos, riéndose de algo que probablemente solo ellos entienden, moviéndose al mismo ritmo, en ese idioma no verbal que tienen y que a mí personalmente todavía me eriza la piel después de años de seguirlos. Eso es lo que tienen Jimin y Jungkook, una complicidad que no necesita explicación. Una conexión que no se fabrica, que no se ensaya, que no se puede fingir durante años frente a cámaras. Lo que se ve en ese detrás de cámaras es exactamente lo que siempre hemos dicho, que cuando están juntos están en su propio mundo y da igual lo que haya alrededor. ¿Ustedes ya vieron ese momento del behind de Oreo? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de cómo interactuaron? Cuéntenme en los comentarios porque quiero saber qué vieron ustedes. Ahora sí, toca hablar de lo que duele. Ayer les conté el origen de la funa. Les hablé de The Best Talk Show, del momento en que Jimin dijo que lo más importante no era lo que llevaba él, sino lo que llevaba Jungkook.
de cómo ese momento tan bonito y tan genuino se convirtió en el detonante de un ataque que no esperábamos de esa magnitud. Les hablé de Corea Bu, les hablé de cómo se sentía ver algo así escalar hasta ese nivel. Hoy tengo que contarles en qué se ha convertido eso, porque lo que hay ahora ya no es solo una funa, es una campaña. Ya no se limitan a decir que Jungkook estaba avergonzado cuando Jimin habló. Ya eso les quedó pequeño. Ahora están haciendo algo más elaborado, más calculado y en cierta manera más doloroso de ver. Están construyendo edits de comparación entre Jimin y Taehyung. El mecanismo es siempre el mismo. Toman un clip de Jungkook reaccionando a algo que dice Jimin, recortado sin contexto, eligiendo el segundo exacto en que su expresión es más neutra o más seria, y lo ponen al lado de un clip de Jungkook reaccionando a algo que dice Tae, eligiendo el momento en que está más sonriente, más efusivo, más expresivo, y con eso construyen la narrativa. Miren. Aquí está Jungkook con Jimin, está incómodo, no quiere saber nada. Aquí está Jungkook con Tae, está feliz, esto es real. Llevo días viendo esos edits circular y quiero que seamos muy claras sobre lo que son. Son mentiras construidas con material real y eso las hace más peligrosas que una mentira inventada de la nada, porque tiene la apariencia de evidencia, tiene cara de prueba. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque Jungkook no tiene una sola expresión. Porque Jungkook es un ser humano con miles de momentos grabados a lo largo de años. Y si te propones encontrar un segundo en que parezca serio junto a alguien, lo vas a encontrar, con cualquier persona. Puedo hacer ese edit con cualquier miembro de BTS y quedaría igual de convincente. Eso no es análisis, eso es manipulación visual con un objetivo muy concreto. Y el objetivo, como siempre, es Jimin. Siempre es Jimin. Usar a Jungkook contra Jimin. Poner a un miembro en contra del otro para destruir algo que no pueden soportar que exista. ¿Han visto esos edits circular? ¿Cómo reaccionaron cuando los vieron? Cuénteme, porque quiero saber si a ustedes también les produjo la misma rabia que a mí. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa, porque hay algo que me parece importante decir y quiero decirlo con calma, aunque por dentro no lo esté sintiendo con calma en absoluto. Las G-Cookers no hacemos lo que ellas hacen, y esto no lo digo como un insulto. Lo digo como un hecho que cualquiera que lleve tiempo en este fandom puede verificar por sí misma. Nosotras no fabricamos momentos. No tenemos que hacerlo. Cuando hablamos del behind de Oreo, estamos hablando de imágenes que existen, que cualquiera puede buscar, que no han sido recortadas para esconder nada. Cuando hablamos de lo que Jimin dijo me en The Best Talk Show, estamos hablando de sus palabras exactas, en contexto, sin editar. Cuando analizamos una mirada, un gesto, una sonrisa, estamos analizando algo que ocurrió delante de una cámara sin que nadie lo pidiera. Eso es lo que hace una G-Cooker. Observa, señala, celebra lo que está ahí. No necesitamos recortar nada porque lo que tenemos no necesita ayuda para ser lo que es. La dinámica entre Jimin y Jungkook habla por sí sola cuando se la deja hablar sin interferencias. Lo que están haciendo con esos edits de comparación es exactamente lo contrario. Es tomar la realidad y doblarla hasta que parezca otra cosa. Y hay que llamarlo por su nombre. No es análisis de fandom, es desinformación. Es una campaña organizada para dañar la imagen de Jimin usando a su propio compañero como herramienta. Y eso tiene un nombre, y ese nombre no es bonito. Nosotras no necesitamos eso, nunca lo hemos necesitado. Y esa diferencia lo dice todo sobre de qué lado está la verdad. Y ahora quiero hablar de Jimin, directamente, sin rodeos, con todo lo que llevo días queriendo decir. Park Jimin no merece lo que le está pasando, y sé que eso puede sonar a frase hecha, a algo que se dice siempre en estas situaciones, pero necesito que lo entiendan en serio. Más allá del eslogan, más allá de la defensa automática de fandom. Jimin es un hombre que lleva más de una década dándolo absolutamente todo, que ha puesto su cuerpo, su salud mental, su tiempo, su energía en construir algo que hace felices a millones de personas en todo el mundo. Un hombre que ha hablado en público de sus miedos más profundos, de sus inseguridades, de los momentos en que casi no pudo más y que aún así volvió, que siempre vuelve, que sube a ese escenario y entrega todo lo que tiene aunque por dentro esté roto. Y lo que recibe a cambio demasiadas veces es esto, una maquinaria que se activa cada vez que hace algo auténtico, que convierte su afecto en manipulación, su carisma en cálculo, su amor en estrategia, que lo persigue con lupa buscando el ángulo desde el que pueda parecer lo peor posible. Esta funa en particular tiene algo que me resulta especialmente cruel, porque no solo atacan a Jimin, lo atacan usando a Jungkook,
Ponen en boca de Jungkook un rechazo que no existe, una incomodidad que no está ahí, una preferencia que han fabricado con tijeras y cronómetro. Y eso significa que si Jimin lo ve, y probablemente lo ha visto, no solo tiene que leer que es un manipulador, tiene que leer que la persona que más quiere dentro de ese grupo no lo quiere de vuelta. Eso no es una crítica, eso es crueldad con premeditación. Y las Jikookers no podemos quedarnos calladas ante eso, no porque seamos guerreras de internet ni porque queramos drama, sino porque si hay alguien en esta industria que ha demostrado ser buena persona, ser real, ser genuino, ese alguien es Park Jimin. Y la gente buena merece ser defendida cuando la atacan injustamente. Así que si hoy hicieron una sola cosa después de ver este video, que sea dejar ese comentario de apoyo a Jimin. No para las Taekookers, no para el algoritmo, para él, para que si algún día lo ves, sepa que hay personas que lo ven de verdad, que lo conocen de verdad y que no se creen ni una sola de las mentiras que construyen a su alrededor. ¿Creen que esta funa ha cruzado una línea diferente a las anteriores por usar a Jungkook para cancelar a Jimin? ¿Sienten lo mismo que yo, que esta vez fue distinto? Díganmelo en los comentarios porque esta conversación la tenemos que tener juntas. Jikookers, no estamos solas en esto. Nunca lo hemos estado. Y mientras Jimin y Jungkook sigan dándonos momentos reales, momentos como ese behind de Oreo, como lo que se viene en Busan, como todo lo que llevan años construyendo los dos juntos, nosotras vamos a seguir aquí, celebrando lo que es real, defendiendo lo que es justo. Hasta el próximo video, cuídense mucho y recuerden, los comentarios de apoyo a Jimin hoy más que nunca.